Hola, soy Diego Terres Pérez de Diezmar Trading y vamos a analizar la evolución semanal de algunos de los índices más importantes de Europa y Estados Unidos. Comenzamos por el IBEX 35. Y bien, el IBEX 35 pues se mantiene en un momento de consolidación en torno a lo que serían los 10.420 puntos. Justamente aquí hemos visto durante 3 sesiones que la zona 10.420 está actuando como soporte y un máximo entre los 10.680, ¿no? 10.420, 10.680 es el momento en el que está efectuando a lo largo de esta semana y final de la semana anterior. Entonces seguimos sin muchas novedades. Sí que hemos perdido ya lo que es la media móvil de 200. Seguimos bajo un aspecto en el más estricto corto plazo bajista, con una secuencia claramente bajista en gráfico diario, pero no confirmado en gráfico semanal, como podremos observar. Aquí tenemos la corrección, sin embargo no tenemos una señal de giro bajista en gráfico, como les decía, semanal. Entonces de momento se mantiene deshojando la margarita, algo que vamos a ver que no es el único índice donde se encuentra este movimiento de consolidación, y a pesar de lo que ha ocurrido, ¿no?, a lo largo de esta semana, tanto la situación en Oriente Medio entre Israel y Palestina, el derribo de un avión en Ucrania, el hundimiento del Banco Espíritu Santo en Portugal, y bueno, aquí en España en concreto, pues el problema de Google, ¿no? Entonces, pues a pesar de todos esos inconvenientes, realmente hemos visto cómo se han estancado prácticamente todos los índices, como vamos a observar, ¿no? Y poniendo de momento un punto y seguido, no sabemos si será un punto aparte en lo que sería la tendencia de corto plazo de la mayoría de índices europeos, que están en una fase de corrección, una secuencia de giro bajista en gráfico diario, ¿no? Entonces, de momento, lo más importante es que seguimos dentro de ese movimiento de consolidación, que la zona de los 10.420 parece estar actuando de soporte. Como podemos ver en esta zona de sombra, está actuando la zona de 10.420 de soporte, como les decía, y vamos a ver, sería muy importante para los alcistas recuperar nuevamente y subirse por encima de lo que sería la media móvil de 200, que observando el estocástico, pues por ejemplo podemos observar cómo aquí sí que hay ya una divergencia alcista, no obstante que tener en cuenta que el estocástico no suele ser muy bueno marcándonos divergencia. Básicamente, si hay uno muy bueno, siempre el MACD, que a mí me gusta muchísimo para buscar divergencia, ¿no? No obstante, aquí podemos apreciar perfectamente cómo hay una divergencia alcista entre lo que sería el estocástico y lo que sería aquí la cotización del IBEX 35. Así que de momento vamos a ver qué ocurre. Es importante este frenazo que ha realizado, y de momento lo que se puede observar viendo el gráfico semanal es que hay ciertas dudas, ¿no? Aquí podríamos ver incluso algunos, pensando en velas japonesas, podríamos pensar en un suelo en pinza. A mí me hubiera gustado que el cuerpo fuera blanco, pero hay algunos especialistas de velas japonesas que consideran que la segunda vela no tiene por qué ser necesariamente después de una negra, la siguiente tiene que ser de color blanco el cuerpo. Pero bueno, ahí está. De momento aquí perfectamente podemos apreciar cómo esa zona de 10.420 está actuando como freno durante estas 2 últimas semanas. Pasamos al MIB 40 italiano. Bueno, aquí pues lo mismo comentamos en el IBEX 35, ¿no? Vamos a ver, IBEX 35. Tenemos un movimiento de consolidación, y aquí el índice italiano nos ocurre exactamente, podemos ver lo mismo. Llevamos 2 semanas prácticamente desde este último movimiento bajista, una secuencia claramente de giro bajista, que tenemos máximo, mínimo, máximo, ya tenemos dos máximos descendentes, nuevo mínimo descendente, nuevo máximo descendente, nuevo mínimo, y ya aquí estamos viendo un movimiento de consolidación o lateral por encima ligeramente de la media móvil de 200, que está marcando los 20.215, ¿no? Aquí pues volvemos a lo mismo, parálisis con una importante, que fue la ruptura que vimos aquí, con una vela importante de un tamaño superior a todas las velas anteriores, de justamente el soporte de lo que sería el canal alcista que se viene moviéndose, ¿no? Sin embargo, quizá ante la situación que estamos viendo, y veremos sobre todo el SP500, que yo creo que es el índice de referencia, que todo el mundo está muy pendiente de lo que vaya a hacer, vamos a ver que es muy similar a lo que está haciendo el índice europeo, simplemente que
A diferencia de lo que ocurre con el SP500, en los índices europeos todo viene de hacer un movimiento correctivo o está en una tendencia claramente bajista en el corto plazo, algo que no ocurre con el SP500. Vamos a ver justamente, por ejemplo, este mismo caso, pero al revés en el SP500. Ya lo veremos un poco más adelante, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo, pues justamente eso, movimiento de consolidación en torno a los 20.350 y los 21.000 puntos. Así que de momento todos muy pendientes de lo que ocurre SP. Como ya les decía, a pesar de las noticias tan alarmantes que hemos tenido a lo largo de esta semana y semana anterior, estamos viendo que el mercado realmente está manteniendo el tipo. Y eso me está sorprendiendo muchísimo de que el mercado no se haya venido abajo. Y cuando no se ha venido abajo es porque las manos fuertes del mercado desde luego no tienen ningún interés. Y eso lo tengo, es clarísimo. Si dependiera posiblemente del pequeño inversor, seguramente estaremos viendo grandes caídas. Pero de momento, fijaros cómo aquí estamos viendo movimiento lateral y el 35 movimiento lateral, ¿no? Es decir, esto sí que podría ser una escena de pánico. Sin embargo, fijaros, a pesar de la mala noticia, aquí estamos deshojando la moradita tranquilamente, esperando a ver si hay alguien que dice o nos vamos para arriba o decidimos irnos para abajo, ¿no? Pasamos al CAC 40, más de lo mismo, ¿no? Aquí lo podemos ver perfectamente, movimiento de consolidación, ¿no? En este caso, un mínimo en los 4.280 y un máximo en los 4.370 que viene oscilando, ¿no? En estas últimas 2 semanas, paralizando toda la secuencia de giro bajista en gráfico diario, que sin embargo no es confirmado en gráfico semanal. Con lo cual, para aquellos que están actuando en medio y largo plazo, esto no es más que una simple corrección. Aquí no tenemos una señal muy alarmante. Aquí sí volvemos, como ocurrió con el MB40, una ruptura de perfectamente. Aquí podemos ver cómo el CAC 40 se está moviendo en un canal alcista. Tenemos una ruptura, pero aquí ya tenemos indecisión. Ocurre lo mismo que el IBEX 35. Vamos a ponerlo en gráfico semanal. Fijaros, hablamos de un suelo en pinza, ¿no? Aquí podríamos hablar perfectamente lo mismo en el CAC 40, ¿no? Y en este caso con el cuerpo blanco. Simplemente que en esta ocasión lo que tenemos aquí esta vela es una peonza. Es una peonza y lo que nos muestra es que hay indecisión. Decisión ahora mismo en el mercado. Algo que ocurre también precisamente pues, con el IBEX 35. O como estamos viendo aquí precisamente. Vamos a ampliarlo un poco mejor. ¿Vale? Vamos a ver. Que sea el mejor. Un momentillo. Bueno, aquí lo tenemos. Este es el MB 40 italiano. Estamos viendo un doji, ¿no? Decisión. Aquí no llega a completarse, pero prácticamente podríamos hablar también de una peonza. Doji. Peonza. Estos son simplemente velas semanales de indecisión. Indecisión ahora mismo. Pasamos al FTSE 100. El que mejor lo está haciendo esta semana. Vemos que, había roto esta directriz que tenemos aquí bajista. Sin embargo, perdiendo la media móvil de 200, pero inmediatamente hemos visto una reacción nuevamente al alza. Sin embargo, se ha visto frenado durante las sesiones del miércoles y jueves por la media móvil de 30, precisamente está aquí, y vemos que el máximo de la sesión del miércoles y luego justamente el jueves desde la apertura cayó directamente. Muy significativo esta vela que tenemos aquí, fácilmente reconocer para todos. Vamos a ampliarlo un poquito mejor. Es un martillo, ¿no? Y justamente el mínimo donde se apoya media móvil de 200. Muy interesante. Desde luego, de los índices que vamos a ver y hemos visto, es el más fuerte. De momento reacciona mejor. No tenemos esa estructura claramente de consolidación que está haciendo, por ejemplo, el CAC 40 hemos visto, MB40 o el IBEX 35, ¿no? Así que parece muy interesante. Vamos a ver, de momento está muy claro que hay una zona claramente de resistencia, tal como podemos ver aquí, en los 6.875, tenemos aquí un toque, aquí estamos próximos, podríamos hablar de toque, fijaros todo este diferente movimiento aquí que tenemos, ¿no? Y de momento pues vemos que los 6.800 no puede, estamos viendo una corrección, pero muy paulatina, con movimiento brusco intentando buscar nuevamente la zona de resistencia sin lograr batirla, ¿no? Y aquí tenemos pues claramente nuestra pauta Caliste y martillo. Desde luego ha sido el índice que mejor lo ha hecho de todos los que vamos a analizar. Y es interesante, vamos a ver lo que ocurre. Desde luego tenemos el estocástico señal de compra, tal como podemos observar aquí. Cuando cruza el nivel 50
para algunos analistas consideran que también sería una señal, cruzándolo al alza, ¿no? Tendríamos una nueva señal de compra, ¿no? Sería interesante, ¿no? En principio, yo creo que lo más importante sería si rompe los 6.780, vuelve a marcar un cierre por encima de las sesiones del miércoles y jueves, seguramente iría a buscar los 6.875, ya que realmente estamos viendo claramente una zona de resistencia y una zona claramente de soporte, ¿no? Luego, quizá en caso de perder la media móvil 200, tenemos aquí estas dos líneas que estarían actuando como soporte. Vamos a ver lo que ocurre, ¿no? De momento, como les decía, la ha hecho mucho mejor que el resto de índices de los que hemos analizado o vamos a analizar ahora mismo. Pasamos al Eurostoxx 50. Bueno, el Eurostoxx 50 pues ha hecho exactamente lo mismo que el resto de índices, a excepción del FTSE 100, ¿no? Movimiento de consolidación, en concreto con zona de soporte en los 3.130 y una resistencia en 3.200. Como vemos, totalmente lateral. Que es lo que a mí más mosca me tiene, porque es que precisamente con la tanda de malas noticias no entiendo cómo el mercado puede estar así. A mí la única explicación es que las manos fuertes, desde luego, no tienen intención, evidentemente, de que entremos en un mercado de medio plazo bajista, sino que estamos en una corrección, sí, con señal de giro en gráfico diario, pero nada más allá de eso. Vamos a verlo en gráfico semanal. Bueno, aquí tenemos pues lo mismo, ¿no? Estamos hablando de pautas doji, que estamos viendo, podemos hablar de peonza. A fin de cuentas, lo que estamos viendo son, como digo, mínimos. Fijaros que el mínimo de esta semana es el mínimo del anterior, justamente lo que hemos visto en el resto de índices, ¿no? Ese movimiento lateral y la vela semanal que tenemos, pues son pautas de indecisión ahora mismo, ¿no? Aquí perfectamente podemos ver un movimiento de un canal, una zona de soporte entre los 3.025 y 3.076, que veríamos en caso de ver un nuevo movimiento a la baja, si aguantaría o no, y con el soporte de este canal alcista en el que se viene moviendo, con una rotura, falla la zona de los 3.300 puntos y repliegue, ¿no? Intentando buscar un nuevo apoyo. Bien, podríamos ver si sería muy importante ver la reacción que va a tener, sobre todo el cierre semanal de la próxima semana, ya que estamos viendo velas de indecisión. Pero en el caso de que en el cierre semanal de la próxima semana tuviéramos cierre positivo por encima del máximo de dicha vela de indecisión, peonza o doji, eso sería una señal de que podría cambiar la secuencia bajista que tenemos en el corto plazo y podría reanudarse nuevamente la tendencia de fondo, que es claramente alcista en todos los índices. Pasamos a las 30. Bueno, las 30 pues tenemos lo mismo, ¿no? Se había estado moviendo en un canal alcista, a continuación se había movido en un movimiento lateral, ruptura. Sin embargo, el nivel de los 10.000 puntos no ha sido capaz de batirlo. Vimos como la semana pasada, bueno, un susto importante. Sin embargo, tenemos aquí otra vela. Vamos a ampliarlo para verlo mejor. Bueno, aquí tenemos la vela, ¿no? Estamos hablando de otro doji. Claramente, todo el mercado europeo, a excepción de el FTSE 100, está mostrando que están ahora mismo los índices con una indecisión clarísima, ¿no? A duda la zona de 10.000 puntos que hemos estado viendo, repliegue a la zona de los 9.700 puntos, que está siendo el nivel que de momento está aguantando y que coincidiría precisamente con el soporte del canal alcista en el que se viene moviendo. Así que de momento lo que hemos visto en general en los gráficos de los índices europeos es claramente movimiento de consolidación, velas semanales claramente de indecisión y de momento esperando que haya algún tipo de reacción. ¿Reacción de mano de quién puede venir? Pues no lo sé, realmente se me escapa de las manos. Pero de momento están esperando que ocurra algo y alguien decida ya o tirar hacia arriba o directamente hacia abajo. Desde luego, el mes de julio pues siempre es un mes bastante volátil, donde el volumen de negociación comienza a bajar, ¿no? Y empezaremos a ver algún tipo de reactivación a partir de agosto, ¿no? Pero siempre julio, pues bueno, por antonomasia ha sido un mes bastante volátil, bastante flojo. Y bueno, de momento, pues sí que lo sorprendente es que lo que estamos viendo, que es que realmente, a pesar de todo lo que está ocurriendo en el mundo, noticias bastante adversas, los mercados están reaccionando muy bien, muy tranquilos, que es lo más sorprendente, ¿no? Pasamos a los índices americanos. Dow Jones Industrial, bueno, aquí tenemos un canal alcista
Y bueno, cualquiera diría que aquí ha sucedido algo, ¿no? Aquí tenemos quizá el único susto fue la sesión del jueves, que fue con el tema del avión que fue derribado en Ucrania, pero vimos como el viernes rápidamente hubo un movimiento de los 17.000 puntos y cerró los 17.100, prácticamente en el máximo de intradía, ¿no? Lo cual nos vuelve a mostrar fortaleza, bastante fortaleza, ¿no? Y parece ser que, bueno, con los americanos, de luego, no tienen dudas, ¿no? A diferencia de lo que hemos visto en los índices europeos, todos vienen de corregir, ¿no? Sin embargo, los americanos, pues, siguen lo suyo. Estos no entienden de correcciones y, venga, arriba, 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 arriba y que no hay un techo, no hay un techo para ellos. A diferencia de lo que ocurre en Europa, que vamos con mucho miedo, pensando a ver qué van a ocurrir con los índices americanos, sobre todo no ya el Dow Jones Industrial, que hace años era un referente, pero actualmente, bueno, no es más que un índice más, ¿no? Sería como si Europa estuviera pendiente de lo que hace el IBEX 35, ¿no? Sería un poco absurdo, ¿no? Es un índice, pues, de un nivel intermedio que realmente, pues, pasa desapercibido, ¿no? Dow Jones, pues, evidentemente tiene su prestigio, pero ya no es tan seguido como lo era hace años, como lo mencionaba. Aquí, como podemos ver perfectamente, un movimiento claramente alcista. Sí que parece que en torno a los 17.150 ha tenido dudas, ¿no? Sobre todo el frenazo en la sesión del jueves, pero nuevamente lo vemos con intenciones de seguir subiendo, ¿no? Como vemos, claramente una zona moviéndose en un canal alcista con un punto de referencia de zona de soporte importante entre los 16.585 y 16.635. Como podemos ver aquí, toques, diferentes toques, ¿no? De apoyo, ¿no? Puede ser bastante importante. Y movimiento claramente alcista. A diferencia de lo que podríamos ver en el 35, esto es un gráfico semanal, vamos a poner un gráfico diario para verlo mejor. Fijaros qué diferencia de nuestro IBEX 35 a el Dow Jones Industrial. Esto estamos hablando que es un gráfico diario, no es un gráfico semanal. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, esto podemos también verlo en el gráfico semanal del SP500, que esto sí que es realmente un índice que seguimos todo, es muy importante. Este gráfico semanal, como ven, tenemos un nuevo cierre marcando un nuevo máximo histórico. Tenemos un cierre en los 1978 puntos, ¿no? Esto en gráfico mensual lo vemos perfectamente aquí en la trayectoria, dentro de un canal perfectamente alcista, ¿no? Fijaros. Aquí no hay duda de cuál es la tendencia. Entonces está claro que aunque hubiera algún tipo de corrección, realmente venimos partiendo, imaginar aquí, este mínimo que tenemos aquí en torno a los 1342, 1340 y estamos en los 1978. Que cayera en 1900, 1800, esto que tenemos aquí no lo cambia para nada. Esto es una tendencia claramente alcista. Y dentro de un movimiento, aquí podemos observar perfectamente este gráfico mensual, cómo se ha ido moviendo. Resistencia, soporte, ¿no? Vamos a verlo en el gráfico de semana. Vamos a verlo. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí alguien podría decir que realmente hay miedo en el mercado. ¿Estamos ante un posible mercado de medio plazo bajista? No. Podemos estar ante un mercado de corto plazo bajista, como sucede en los índices europeos, pero en cambio en Estados Unidos ya está moviendo por el Dow Jones Industrial. Aquí lleva lo suyo, sigue siendo alcista, aquí de correcciones como está pasando en el corto plazo con el IBEX 35. Vamos a ponerlo, aquí tenemos el índice italiano, el 940, ¿no? Esto no se ve ni aquí, en el Dow Jones Industrial, ni se ve en el SP500, ¿no? Eso sí, se ve que la zona 1980 sigue siendo todavía la asignatura pendiente que tiene. Muy posiblemente porque aquí tenemos ya los 2000 puntos. Un nivel que psicológicamente ya comenté en otro vídeo que va a ser muy importante ver si es capaz de superarlo o realmente hay un frenazo y necesita corregir, ¿no? Quizás buscando lo que sería el soporte del canal que se viene moviendo, ¿no? De momento está la duda en la zona 1980, que sigue sin batirlo, pero que desde luego aquí la tendencia claramente alcista y nada tiene que ver con lo que hemos visto. Vamos a poner un gráfico diario para verlo mejor. Aquí tenemos el canal alcista. Bueno, estamos viendo aquí un frenazo porque no puede con los 1980 y viene, fijaros, desde soporte al alza y movimiento de consolidación. Aquí ocurre con el IBEX 35 justamente al revés. Movimiento a la baja y
consolidación a continuación, ¿no? Es curioso, ¿no? Está ocurriendo en Europa justamente lo contrario de los índices que estamos viendo de Estados Unidos. Pasamos al Nasdaq 100. Bueno, Nasdaq 100 aquí lo tenemos. Este es un gráfico diario y estamos viendo claramente en tendencia alcista. Está teniendo aquí en torno a los 3.940, 3.945 cierta duda, pero volvemos a decir lo mismo. Viene una tendencia alcista, movimiento de consolidación, ¿no? Podemos observar el índice italiano, viene movimiento bajista, consolidación. Justamente está ocurriendo en los índices de Estados Unidos justamente exactamente lo contrario, con lo cual nos sigue mostrando una gran fortaleza con respecto a los índices europeos. Y como ya comentaba en el anterior vídeo, bueno, se hablaba de que los índices europeos iban a iniciar una marcha alcista que no necesitaba para nada a los índices de Estados Unidos. Es decir, que los índices de Estados Unidos podían iniciar una corrección, pero que los índices europeos tenían bastante potencial alcista, y sobre todo el IBEX 35. Bueno, esto es el Nasdaq 100, esto es el S&P 500, esto es Dow Jones, esto es el IBEX, este es el MB 40, esto que tenemos aquí el CAC 40, vamos a poner un gráfico diario para que todo esté en el mismo espacio temporal. Aquí lo tenemos, tendencia bajista, incluso el FTSE, Eurostoxx, gráficos se vamos a poner en un gráfico diario para verlo mejor. Tendencia bajista de corto plazo, DAX 30, podemos hablar también de lo mismo, ¿no? Como vemos aquí, claramente. Entonces, bueno, Europa en el más estricto corto plazo está bajista, mientras que ahora mismo tenemos el índice americano que siguen demostrando fortaleza, aunque realmente están haciendo algún tipo de consolidación después de un movimiento al alza. Lo que está ocurriendo en Europa es justamente al revés. Hemos tenido un momento de corrección y ahora está moviéndose lateralmente. Bueno, pues esto ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo.